Hoy es jueves, día 22 de febrero de 2024. El título de la conferencia de hoy es Los planetas, composición, creación y evolución. No es la primera vez que hablo de un tema que se podría decir que es de cosmología. No sé si alguna de las personas que van a escuchar esta conferencia han hecho el cursillo que he hecho en distintas ocasiones durante años de cosmología, donde desarrollo muchos temas, entre ellos lo que hoy vamos a tratar. Pero se me ocurrió pues poner esta conferencia específicamente con lo que acabo de decir, cómo están compuestos, formados los planetas, cómo se crean y cuál es su evolución. Por supuesto, he de decir desde el principio que una persona que solo crea en lo que dice la ciencia se va a dar cuenta de que prácticamente lo que voy a decir en esta conferencia, si no cree en nada más, es fantasía. Es decir, no tiene apenas que ver con lo que dice la ciencia. La ciencia a la cual pues todos los seres humanos tenemos que estar agradecidos y que es muy importante su tarea de investigación, etcétera, en muchas cosas. Pero cuando se habla de aspectos cosmológicos, que es inevitable que la ciencia busque, pues se ve muy limitada. Está muy limitada. Y si habéis leído, pues si habéis visto, pues informaciones documentales o en lecturas de lo que dice la ciencia, por ejemplo, sobre los planetas, pues es de tipo material. No es de lo que vamos a hablar, que es más sutil, de un ámbito de energías diversas, invisibles, y por lo tanto todavía en estos momentos lo que se llama la ciencia oficial no lo incluye. Con el tiempo sí, se incluirá. Y yo voy a hablar de aquello que he podido leer y de distintos autores como Blavatsky o Ali o Vicente Beltrán Anglada, por ejemplo. Tengo aquí 2 libros para leer citas, sobre todo de un libro de Vicente Beltrán Anglada, y luego lo que de aquellos contenidos que he leído, pues cómo he podido configurar, como otras personas lo habrán hecho, cómo encajo unas cosas con otras, cómo las entiendo, las comprendo hasta donde alcanzo y pues siento intuitivamente que es así. No es una cosa que podamos ver tan demostrable como aspectos psicológicos que están más cerca, sino estamos hablando de temas muy distantes, muy lejanos, en comparación con otros que están más cercanos, como el ser humano, la psicología o ciertas cosas más cercanas. Dicho esto, he dividido en 3 partes, aunque está todo interrelacionado, que es la composición, cómo está formado pues un planeta. Y claro, nos vamos a referir especialmente al nuestro. Hay cosas que son comunes en los distintos planetas, pero otras son diferentes. Y el más cercano es evidente cuál es. Entonces esa composición no solamente es lo que se habla de física y química, es decir, de la parte material, sino algo más sutil, como he dicho. Cómo se crea, que es el inicio, la configuración, aquello que está formado de alguna manera se ha creado en un momento, ha comenzado, ha ido comenzando. ¿Y cuál es la evolución? El proceso de evolución es que, a diferencia cuando nos decían Dios creó al mundo de la nada y ya está ahí creado y punto, y se acabó. Pues no, la creación no es algo que queda fijo, sino que es movible, está en continuo movimiento, en continua acción. Este sentido. Entonces yo me he anotado para esta conferencia, debido a la complejidad y a los distintos temas, que a veces pues pensaba, esto es para varias conferencias, no para una, pero tengo que sintetizarlo por el propósito. Entonces, empezando por la composición de un planeta, pues yo pondría como
inicio una definición de espacio que dice Vicente Beltrán Anglada, que no la he visto en ningún otro sitio. Dice Vicente Beltrán Anglada que el espacio es una entidad enorme, indescriptible, que nadie puede conocer, que se expresa a través del espacio. Y el espacio, que nos parece vacío en gran parte, con los ojos, con la vista, está lleno. Todo está lleno de energías. Hay una energía que lo llena. Y esta entidad se expresa con esa energía que se llama espacio, de la cual surgen energéticamente todos los mundos, todos los universos, conocidos, desconocidos, etcétera, que la humanidad no puede alcanzar a ver la cantidad de universos, como ya sabemos que hay. Y una de las definiciones que dice Vicente Anglada, aunque lo comento muy brevemente, del espacio es que es multidimensional, multimolecular y multigeométrico. Lo de multi hace alusión a que hay una infinidad de dimensiones, no se sabe cuántas. Si nos referimos a nuestro sistema solar, sí que se sabe que son 7 las dimensiones, pero cada sistema solar o cada universo puede tener más, menos, no es todos los casos igual. Pero el espacio, del cual surgen todos los universos más evolucionados o menos, es multidimensional. Tiene posibilidades de manifestar múltiples dimensiones. Multimolecular, también estructuras moleculares para la composición de todas las formas. Y multigeométrico se refiere a multitud de formas geométricas. Nosotros creemos que la geometría solo es lo que vemos con los ojos, lo que tocamos, los objetos, pero las energías son geometría. Las energías tienen forma geométrica también. Y por lo tanto en todas las dimensiones hay geometría, más definida, más abstracta o indefinida, etc. Eso sería un primer punto. Y luego nos dice que el éter es ese campo de energía que llena el universo. Entonces he pensado, mientras voy explicando con mi capacidad y mi lenguaje esto, ir leyendo citas que me he anotado de fragmentos de lo que dicen estos autores. Y en primer lugar, pues voy a leer citas de un libro de Vicente Anglada que se llama Las fuerzas ocultas de la naturaleza. Lo pongo aquí para que se pueda ver en la grabación. Fuerzas ocultas de la naturaleza. En todos sus libros habla de los devas o ángeles, pero hay 3 dedicados fundamentalmente al mundo débico. Y nadie ha dicho tantas cosas, con tanta amplitud, con tanta detalle y complejidad del mundo débico. Débico o angélico es lo mismo, según la terminología occidental u oriental. Ángeles y devas. No todo el mundo cree en esto. Y cuando la persona es creyente de una religión y se cree que sí, pero no necesariamente los ve, simplemente que le dicen que eso existe, como otras cosas, y se lo cree. Pero una gran cantidad de la humanidad no cree en esto y en otras cosas, porque no lo ve, no lo percibe con los sentidos. Pero Vicente Anglada habla de un modo muy científico y que nosotros podemos intuir. Mucha gente también puede ver, reconocer, y cada vez más en el futuro la humanidad lo reconocerá, igual que las cosas materiales que captamos por los sentidos. Dice Vicente en el principio de este libro, dice lo siguiente. Habla de 3 elementos, mente, energía y materia. Hace en el preámbulo del libro y dice lo siguiente. Dice: la mente del creador planifica, ordena y dinamiza.
es el poder afirmativo de la conciencia de ser y de realizar. Es decir, y una de las cosas que utiliza Vicente, como otros, es la ley de analogía. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es el cosmos somos nosotros, o nosotros somos analógicamente. Entonces, igual que nosotros tenemos una mente con la cual planificamos algo y damos una orden también, aunque esto interviene la voluntad, para que aquello que imaginamos, planificamos con la mente, podamos manifestarlo. Entonces la mente universal o la mente planetaria de una entidad o solar, en fin, de cualquiera de las mentes, porque hay infinidad. Igual que hay infinidad de entidades, la entidad que se expresa, lo voy a comentar también. Antes o después iba a salir. Hay cosas que puedo decir más pronto o más tarde. Cada planeta tiene su propia mente, cada sistema solar, cada galaxia, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de dioses o entidades, que como se les llama, también se les llama dioses, y esto de tiempos inmemoriales, que tienen su mente con la cual planifican y ordenan que se produzca una creación. Y dice que la energía surge del contacto de esa mente con los éteres del espacio. El espacio está lleno de energía y cuando una mente decide crear un universo, invoca, llama, o se puede decir de varias maneras, proyecta ese pensamiento sobre los éteres. Y por lo tanto, ahí en esos éteres están una serie de entidades que se llaman los ángeles, como acabo de decir, o devas, ángeles. En sus libros nombra devas o ángeles, utiliza los dos términos. Y entonces se produce una respuesta. Cuando la mente se enfoca en los éteres, los ángeles responden, reaccionan y se ponen en funcionamiento para obedecer esa orden mental. Y empiezan por esa ley universal que a veces hemos oído, leído, la energía sigue el pensamiento, que en nuestro caso se puede comprobar en los seres humanos, pues a un nivel general cósmico, pues también. Los ángeles, que son energía, utilizan la energía del espacio, del éter, para crear aquello que la mente que les ha ordenado, que los ha invocado, decide y cómo tiene que ser. Y entonces producen una sustanciación, lo llama así, del éter, es decir, convertir el éter en materia. Por lo tanto, la materia y toda la cantidad enorme de formas que surgen de la misma son el resultado de la energía que manipulan los ángeles al condensar los éteres. De tal manera que en esa introducción ya nos está indicando un proceso cósmico de creación. Y ahí están incluidos, lógicamente, los planetas. Pero claro, esto se está refiriendo a todas las creaciones, no solo los planetas, en el cosmos, en el universo. Entonces, otra de los fragmentos que tengo escogidos para poder ampliar esto, pues sería lo siguiente. Sí. Bien, lo tengo aquí marcado para cada uno de los puntos, pues leer alguna de las citas. Antes he dicho que hay una multitud de dimensiones, pero en nuestro sistema solar hay 7. Y cuando se dice 7 dimensiones o planos, quiere decir que hay 7, ni más ni menos. Y sabemos que el número 7 es un número básico, se repiten muchísimas cosas. Y según las creencias de cada uno dirá, pues 7 son 7 días de la semana, o 7 tal, o 7 cual. Pero hay una cantidad enorme de cosas que son 7, precisamente por el número 7 de las 7 dimensiones de nuestro sistema solar, por consiguiente de nuestro planeta y por consiguiente de nosotros, por la ley de analogía. Y luego pues nos dice también que hay una intención,
el móvil de la creación que no todo el mundo, pero muchas personas nos hemos planteado, ¿por qué se crean los universos? Lógicamente, pues puede obtener distintas respuestas, la mayoría de las cuales es nada, que no se sabe. Lógicamente, habrá quien dirá, pues, como nos han dicho en la historia, en las religiones, mira, pues Dios crea para esto, para lo otro, etcétera, pero todo eso es imaginación. Lo más profundo que he podido, con mi interés por conocer todos estos temas en las fuentes más profundas que veo eso, es que esto que dice Vicente, la intención es el móvil primero de la creación. Alguien puede decir, bueno, pues si nosotros hacemos algo y crear, pues tenemos una intención. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿y por qué esa intención? Pero se queda en esto. Hay una intención que por mucha evolución que tengamos no podemos llegar a conocer, como ese absoluto, ese todo, que abarca todo el cosmos, ¿verdad? Es la intención. Entonces nos dice necesidad de expresión. Hay un poder que incita a la acción, basado en esta necesidad. Necesidad de cualquier tipo de karma. Aquí la palabra karma, que hemos hablado otras veces y es muy conocido a nivel mundial, es la ley de causa-efecto, que se suele aplicar a los seres humanos. Hacemos algo, pensamos, sentimos y eso produce unos efectos. Es una acción que produce unos efectos y además en función de la ética de esos efectos se nos devuelve unos efectos también hacia nosotros. Pero gracias a Vicente se amplía el término karma como algo que está latente en toda entidad que va a crear un universo y por lo tanto hay un karma, de tal manera que cuando la entidad que crea un planeta llamado logos planetario decide encarnar, decide manifestarse en un planeta, es porque viene con un karma evolutivo, lógico, creado anteriormente, y cuando crea está haciéndolo en función de ese karma, en función de lo que ha creado anteriormente, en función de su evolución. De tal manera que nos dice con respecto a esto, el de entidad o individualidad psicológica define el karma. Y la intención se refiere a esas elevadas zonas de alta frecuencia espiritual donde se gesta la vida de los universos. Luego dice, en fragmentos que tengo escogidos de este libro, donde habla con mucha profundidad de la creación, las creaciones universales, aunque tomando como base el mundo de los Devas, que está ahí omnipresente, pues dice en otro fragmento, la intencionalidad de Dios o del carácter permanente de su deseo de manifestarse por efecto de la presión kármica de su naturaleza creadora, dinamiza los éteres del espacio, los vuelve incandescentes y los hace moldeables para la actividad de los ángeles. Desde los poderosísimos Mahadevas, fijaos, Maha y Devas, Maha grande, Devas grandes. Nosotros recordamos cuando estudiábamos en la religión, decía ángeles, arcángeles, tal y cual, con distintos nombres. Y se utilizaba la palabra ángel y arcángel. Arcángel es algo como un ángel de una mayor envergadura, igual que hay otros elementales que son ángeles de menor, no solo tamaño, sino menor envergadura, menor trabajo, menor responsabilidad. Y entonces cuando dicen Mahadevas se está refiriendo a grandes devas, que son los que intervienen en la creación, no de las cosas pequeñas, sino de los planetas, los sistemas solares, etc. Y luego hace una cita de Blavatsky, sacada, extraída de la Doctrina Secreta, tomo 1. Tengo aquí el libro para leer alguna cita. Y entonces Vicente dice que Blavatsky, una de las cosas que comenta es que el espíritu y la materia son la misma cosa. Son
el espíritu, dice, es materia de la más sutil, elevada y cualificada vibración. Y la materia es espíritu descendiendo a su aspecto más objetivo, pesado y gravitatorio. Dicho de otra forma, todo es energía. Cuando la energía es sutil, es más espíritu. Cuando es más material, pues más densa, quiero decir, es más materia. Incluso dice, la sutilidad o densidad de un plano dependerán del grado en que el espíritu predomine sobre la materia o la materia sobre el espíritu. De tal manera que si todo es energía, podemos decir que la energía más densa, densificada en materia o más cercana a la materia, pues se le da este nombre de materia, más densa. Y cuando es más sutil se le llama espíritu. De tal manera que eso es parte de las distintas dimensiones. La dimensión física, material, es la que conocemos, es la más densa. Y las dimensiones más sutiles son pues el espíritu. Eso son ideas muy básicas. Y luego dice, haciendo alusión a nuestro sistema solar, e incluso dice esos nombres que resultarán a muchos de los que escuchen esta conferencia, si han leído todo esto, los nombres de las 7 dimensiones. Y cada una de estas 7 dimensiones de nuestro sistema solar, pues tienen un arcángel responsable de todo lo que se sucede, hay y vive en esas dimensiones. De tal manera que estos grandes arcángeles, dice, pues que son modificaciones de la conciencia logoica. Si hablamos del sistema solar, pues del logos solar. Durante el proceso de concepción, gestación, nacimiento, crecimiento o desarrollo. Y ulterior culminación del sistema solar. Y tienen por misión llenar el universo de todas las formas posibles de existencia. Y esas 7 dimensiones son el plano, empezando arriba, lo más sutil, el plano ádico, donde está la intención divina. Estamos hablando del sistema solar, la intención del logos, la entidad que se expresa, cuyo cuerpo es el sistema solar, sus cuerpos, es una intención. Y esa intención está en el plano más elevado, el ádico. Luego está el plano monádico, suena a mónada, que es el plano de las jerarquías creadoras. El conjunto de mónadas son jerarquías creadoras, porque las mónadas se expresan como minerales, vegetales, animales, humanos, etc. Es decir, cada uno de los reinos que están en distinto grado de evolución, su esencia son las mónadas. La mónada equivale a espíritu, la parte más elevada, más sutil, que procede lógicamente del logos. Y entonces, en ese plano segundo, de arriba hacia abajo, llamado monádico, ahí están las mónadas, aunque su expresión esté en los planos inferiores. Luego está el plano átmico, que dice el de la voluntad espiritual. El plano búdico es el de la unidad universal. A veces decimos que el amor puro viene del plano búdico, y amor es unidad. Por lo tanto, gracias a la existencia de ese cuarto plano llamado búdico, tanto si de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, el 4 en todo septenario ocupa el centro. Pues entonces es el de la unidad, donde no hay polaridad, está todo en equilibrio. Y el amor más elevado procede de ahí, que da la unidad universal. Mientras que el átmico, que está por arriba, hemos dicho que es el de la voluntad espiritual. Y el mental es el que da la conciencia de vida. Pero la mente se divide en mente abstracta y mente concreta. Mente abstracta pertenece al yo superior, a la tríada, la cual es Atma, Buddhi, Manas, voluntad, amor, inteligencia, y luego ya viene, si estamos hablando de nosotros, la personalidad, mente concreta, astral o emocional,
y físico vital. De tal manera que lo mismo que a veces citamos para el ser humano, con estos distintos componentes, menos el ádico, pues se aplica al sistema solar. El astral, que es el cuerpo de las emociones, es el que da sensibilidad a la vida. Y el físico muestra las múltiples sensaciones de la vida. Sensaciones. En nuestro caso, las sensaciones es las que tenemos en el cuerpo físico, físico vital. Así como la sensibilidad, aunque la aplicamos a todo, pero está más referida al cuerpo astral. Y dice Vicente, el espacio es sustancia viviente regida por una entidad psicológica. Y el logo solar, lo que estaba refiriéndome, a través de sus grandes arcángeles, utiliza dicha sustancia para crear su universo. Es decir, que el logos, cuando decide encarnar y crear un sistema solar, utiliza esta sustancia del espacio para crear. Y luego dice, atención, dice, y estos ángeles son los que dotan al éter no solo de dinamismo natural, sino de inteligencia y voluntad, característica de una elevada y potentísima entidad psicológica que trasciende por completo nuestra más elevada imaginación. El espacio como entidad, dice, viene impregnado de karma, siendo el karma el ambiente natural o social de los dioses creadores. Así que en el destino creador de cualquier logos ha de existir, lógicamente, una especie de predestinación astrológica que incita a elegir su lugar o situación exacta en el espacio y adquirir por efecto de ello un tipo de personalidad o entidad psicológica. Y aquí interviene la geometría cósmica, es decir, el espacio, tanto material como sutil, está en distintos lugares, por lo tanto la geometría está en todas partes. No hay nada que no sea geometría, por muy abstracto y poco definido como forma que haya. Y entonces, cuando un logos decide encarnar, un logos solar, planetario, tiene que elegir un lugar geométricamente no caprichoso, de forma caprichosa, sino inteligentemente situado en un lugar del espacio. ¿Por qué? Porque en el espacio está lleno de energías que van de un sitio para otro y que inciden unas sobre otras. Por lo tanto, cualquier entidad en el espacio no recibe las mismas. Cada entidad recibe las energías diferentes. Pueden ser algunas comunes, pero diferentes. Igual que nosotros por comparar, nosotros podemos tener unas energías, estemos aquí o en cualquier parte del planeta. Pero cuando los seres humanos estamos en una parte del planeta recibimos unas energías. Y si estamos en otro, otras energías. Esto se entiende más por los ambientes energéticos de los lugares. Lógicamente, para recibir una tienes que estar allí, para recibir otras tienes que estar en otro lugar. Y esto se relaciona con la astrología. Según el lugar del planeta donde naces, pues las energías que recibes, no solo el momento del tiempo, sino el lugar del planeta, recibes unas energías u otras. Por eso la astrología se basa en el nacimiento en un lugar y en un momento del tiempo, en este sentido. Eso es otro fragmento. Y luego otra cosa de las que quería destacar es la siguiente. El karma posee intencionalidad. No es una fuerza ciega ni maligna. Su origen se pierde en las profundidades del cosmos absoluto, pero posee una extraordinaria capacidad de síntesis, que difícilmente podrá ser apreciada, al menos en tanto perdure para las mentes humanas el sistema corriente de ecuación de valores regidos por el intelecto, es decir, por el intelecto, por la mente. Muchos aspectos de este tratado, de este libro que ha escrito Vicente, deberán ser considerados más con la intuición
que con el juicio analítico, que es más con el corazón que con la mente. Vicente destaca y diferencia muy claramente, no es el único, la mente y el corazón. Y insiste en que la intuición mayor, superior, viene a través del corazón, aunque luego la reciba la mente para poder manejarlos con los pensamientos y hacer comparaciones y organizar, etc. Pero la intuición superior la recibimos a través del centro cardíaco. Cuando se dice el corazón entendemos el chakra, centro cardíaco. Y entonces esa intuición es lo que nos permite comprender cosas que con la mente no alcanzamos, pero infinitamente superiores. Y gran parte de lo que escribe Vicente, como otros autores, solo puede intuirse, aunque luego la mente pueda decir, mira, pues me encaja por esto, por lo otro. Pero la intuición, que solemos confundir con la mente, es la capacidad que tenemos de comprender, de captar, aunque luego pase a la mente y con la mente pues ponemos comparaciones, clasificaciones, relaciones, etcétera, etcétera. Todo esto. Entonces nos advierte ya de este aspecto importante. Y luego dice, el karma universal es consecuencia del necesario desequilibrio que se origina en el espacio virgen. Fijaos, ya utiliza una palabra, el espacio virgen es el espacio que no ha producido una creación. En cuanto se produce la creación, deja de ser virgen. Pero cuando la creación desaparece y vuelve al espacio, vuelve a ser virgen. Siempre está virgen. Dice, cuando la intencionalidad de un logos decide la separatividad de los principios en perfecto equilibrio. Y lo pone entrecomillado, separa las aguas tal como se dice en el Génesis, preparando el campo para la creación. Donde hay dualidad de principios hay karma, siendo precisamente este el indicador de las cualidades psicológicas del logos. Esa frase de separar las aguas, tengo aquí escrito los 7 días de la creación del Génesis, que ahora lo nombraré, y lo que dice Blavatsky de eso, que si lo lees literalmente es absurdo, no encaja dentro de lo que es la lógica, que no sé quién se habrá dado cuenta de eso, y eso es una cosa interesante. Pero lo de separación de las aguas, si lo interpretamos literalmente, pensamos en el agua líquida, pero el agua aquí tiene un valor simbólico, es la diferenciación de las distintas dimensiones, la separación del éter para crear, por ejemplo, en nuestro logo solar, las 7 dimensiones. Entonces, esta separatividad es para poder desarrollar esa creación. El éter es el propio espacio cualificado por el karma de un logos. Y es aquella natural emanación de sí mismo lo que en contacto con el espacio produce el éter, la sustancia que utilizan los ángeles para construir los elementos químicos. Cada logos lleva consigo los elementos vitales que al incidir en la entidad espacial produce creación y construcción. Por eso cada sistema solar, cada planeta lleva su propio logos, su evolución, sus cualidades latentes, y cuando crea, pues manifiesta con características diferentes. No hay 2 planetas ni 2 sistemas solares iguales, igual que no hay 2 seres humanos. Todos tenemos cuerpo físico, emocional, mental, pero luego la composición varía, por mucho que nos parezcamos de unos a otros. Pues lo mismo ocurre en el espacio. Y así, por buscar algunas de las que de las citas de este libro en concreto, dice también, se sabe que hay 3 fases consustanciales, que son intención, ideación y construcción. Intención. Esto es, lo he puesto en la segunda de las 3 partes.
Por ejemplo, en la primera parte lo que tenía pensado es lo que he dicho, el espacio, el éter, el karma, el sistema solar con sus 7 dimensiones, ¿verdad? Los logos planetarios, se les llama dioses, en cierta terminología, y luego, como he dicho que por analogía es como nosotros, pues, y nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etérico o vital, un cuerpo astral o emocional, un cuerpo mental, el planeta también. Nada más que solo vemos el cuerpo físico con la vista, pero tiene un cuerpo etérico que lo compenetra, sobresale también igual que en nosotros, pero compenetra todo el planeta, igual que nuestro cuerpo etérico compenetra todo el cuerpo físico. Luego un cuerpo astral, igual que nosotros, es más grande, ocupa más, no solo el interior, sino el exterior. El planeta lo mismo, tiene un cuerpo astral y un cuerpo mental, todavía más grande, igual que nosotros. Nada más que al ser el planeta esférico, o casi esférico, los cuerpos también tienen la forma esférica, a diferencia de nosotros, que tienen, salvo el cuerpo vital y el astral, el cuerpo mental ya tiene una forma de ovoide, no esférica. Los cuerpos sutiles tienen una forma menos parecida al cuerpo físico. Pero el planeta, al ser esférico, todos los cuerpos tienen esa forma esférica. Y luego, pues, si hablamos en cuanto a la composición, ahora hablaremos del proceso de cómo se crea. Por ejemplo, en la composición de un planeta que vemos el reino mineral, vegetal, animal y humano. Solo vemos cuatro reinos de la naturaleza, pero nos dicen que hay un quinto reino. Y cuando se nos dice quinto reino de la naturaleza, pues se está refiriendo al reino de los seres humanos que han alcanzado un nivel de evolución tal que han trascendido la etapa humana y han pasado el quinto reino. No necesitan vehículo de expresión. Y eso que llamamos jerarquía espiritual de maestros y de seres avanzados que dirigen la evolución están en el quinto reino. Los iniciados, aunque la iniciación abarca todos los planos, todos los niveles, ¿verdad?, de evolución, pero los iniciados que no han llegado a la quinta iniciación, pues no están en el quinto reino, están en contacto, pero pertenecen al cuarto reino. Hasta la cuarta iniciación, la quinta ya es la entrada en el quinto reino. Y se nos habla del sexto y séptimo para completar los 7, pero de eso ya no se nos da detalle. Y nos dice, y bueno, a un nivel ya más definido y concreto, y no es la primera vez que lo decimos, pues si miráis pues en internet o en los libros que nos hablan de cómo está formado el planeta, pues nos dicen que el planeta es totalmente sólido y que en el núcleo del planeta es muy denso. Hierro, níquel, en fin, nos dicen que hay una densidad. Lógicamente nadie, ningún ser humano, ha podido verlo, alcanzar. Esto se basa, como hace la ciencia, en cosas que imaginan con los datos que tienen, pero que luego, como todas las cosas de la ciencia, se tienen que ir cambiando. Se van cambiando conforme se van descubriendo más cosas. Y de momento, lo que la ciencia dice, pero nadie lo puede comprobar, es que es sólido. Sin embargo, Vicente Anglada, Blavatsky también, y todos aquellos clarividentes superiores, con su capacidad de visión, nos dicen que la Tierra y todos los demás planetas están huecos. El centro es hueco. De tal manera que incluso la ciencia geológica ha especulado sobre un planeta dentro de otro planeta, pero sigue diciendo que es sólido. Sin embargo, se ve hueco. Y en ese hueco, en el centro hay un sol, bueno, como un sol, como un centro, un vórtice de energía que se llama energía de Kundalini. La mayoría de las veces cuando
una persona que ha oído hablar de esto oye Kundalini, está imaginando o se hace referencia al chakra de la base de la columna vertebral, donde está el centro de la energía de Kundalini, la cual sirve para dar vida a todo el cuerpo físico, aunque no esté, como se dice a veces, despierto, no se haya despertado, pero da vida al cuerpo físico. Y cuando se despierta, en determinados, hemos hablado en otros momentos, vitaliza todos los chakras de abajo hacia arriba. Pero, aunque esté abajo, sin despertar, tiene una función, la energía de Kundalini, dar vida y mantener vivo al cuerpo físico. Pues el planeta pasa lo mismo, gracias a esa energía de Kundalini, que es como un sol muy vivo en el centro mismo del planeta, da vida a toda la parte material del planeta. ¿Qué ocurre cuando un planeta muere? No hemos hablado todavía. Los planetas nacen, se desarrollan y mueren. Pues que, igual que un ser humano, cuando morimos, la energía de Kundalini y otras se desaparece, deja de estar. Por lo tanto, todos los demás cuerpos salen del físico y, lógicamente, deja el cuerpo físico de tener ese cuerpo vital donde están los chakras, incluido el chakra básico. Pues cuando un planeta muere, pues la energía de Kundalini, que no solo, como he dicho, da vida, sino que produce el movimiento de rotación que gira sobre su eje, es gracias a esta energía de Kundalini. Entonces, cuando un planeta muere, pues lógicamente pierde el movimiento de rotación. Y es el caso de la Luna, de lo que llamamos la Luna, que el satélite de la Tierra era un planeta, como nosotros, un planeta vivo, donde se desarrolló una evolución. Y cuando murió, pues lógicamente perdió ese Kundalini de su centro, dejó de tener el movimiento de rotación, por eso depende de nosotros, de la Tierra, y siempre nos da la misma cara, no gira. De tal manera que la Luna no tiene Kundalini, es un planeta muerto. Y como todo cadáver, está lentamente en descomposición. Por tanto, no tiene ni movimiento de rotación ni vida, sino que es un planeta muerto donde la parte física y psíquica va descomponiéndose. Entonces, eso sería respecto al interior del planeta. Y esa energía de Kundalini, que es energía de fuego, necesita válvulas de escape, que son los volcanes. Los volcanes, bueno, la ciencia dice que vienen de ciertas zonas con fuego en el interior, viene, aunque eso ocurra, del centro. Entonces necesitamos esos volcanes para que esa energía pueda salir también, además de vitalizar, al exterior. Por eso la Luna pues tiene esos volcanes apagados. Los cráteres de la Luna, que es un indicador de que tuvo su vida volcánica cuando fue en el pasado y que ahora, lógicamente, está ausente de ello. Y el otro aspecto, también así muy destacado del interior de la Tierra, es que hay muchas oquedades y está atravesado a veces de parte a parte, los clarividentes es lo que ven, por túneles, pasadizos, para facilitar la aireación interna del planeta. Igual que nosotros tenemos unos pulmones, una respiración, el aire entra en nuestro interior. Y no solo el aire, sino junto con el aire entra el éter en forma de prana. Esto pues es algo muy conocido. El aire, el prana, entra junto con el aire en nuestro interior. Igual que los movimientos del aire, el viento que se está desplazando en el planeta y que se estudia, pero solo a nivel físico, es para que el éter se pueda desplazar y pueda desplazar ese prana que va alimentando a todo el planeta.
Y por el interior lo mismo. Y ese interior está mantenido, eso está construido no por seres humanos, como es lógico, sino por una serie de devas, no entro en ello, que explica Vicente cómo son, con unas características energéticas y también en parte sólidas para poder incidir sobre la materia. Y cuando deciden derrumbar, por lo que sea, esos túneles, se producen una serie de convulsiones que en el exterior se manifiestan como terremotos. Eso lo explica Vicente, no me lo he inventado. Vicente Anglada explica la aireación interna y cuando se derrumban y dejan de sostenerse esas oquedades, entonces repercute como terremotos, que lógicamente inciden por efectos kármicos, ahí está el karma, en distintos lugares del planeta. No caprichosamente por aquí y para allá, sino efectos kármicos. Esto es respecto a la composición del planeta, composición físico-química, toda la parte física, y luego pues los demás reinos que conocemos, etc. Pero hay otra parte de las tres que he dicho que iba a dividir esto, que es el proceso de creación. Y aquí utilizo tres palabras. Bueno, mente, energía y materia. La mente, la energía y la materia. Lo he dicho anteriormente. Anteriormente he citado esto. La mente influye sobre la energía y va no solo modificando la energía, sino también densificando esa energía. Y nos habla Vicente que hay una intención que lleva a una necesidad de expresión, que también lo he leído anteriormente. Por lo tanto, ahora no insisto en ello. Y en todo este proceso están, como hemos dicho, insisto, los ángeles o arcángeles que están con las órdenes que reciben, pues determinando cómo tiene que hacerse todo el proceso dentro de una estructura de geometría espacial. Y otra cosa interesante en la creación es el mantra de la creación. Los orientales dicen que, no todos los orientales diferencian, y en los libros a veces aparece esta confusión, el mantra Om y el mantra Aum, A-U-M. He podido observar en los libros que hay una confusión creyendo que es el mismo, A-U-M pronunciado Om, como se podría pronunciar, y hay quien lo confunde, pero son diferentes. Se nos dice, y eso lo podemos comprobar, unos más, otros menos, que cuando utilizamos, y en las meditaciones suele utilizarse el mantra Om, así alargando la voz Om, eso produce una movilización de energías, una ayuda interna, energética. Pero básicamente este mantra es el mantra de la evolución, que nos ayuda en la evolución. Lo digamos o no, es el mantra o sonido que emitido facilita la evolución. Mientras que el Aum es el mantra de la creación. Creación es involución, descenso del espíritu a la materia. Y la evolución es lo contrario, de la materia al espíritu. Entonces nosotros estamos en proceso de evolución, no de involución. Por lo tanto, si pronunciamos el Om, o aunque no lo pronunciemos en nuestro interior, esa vibración está contribuyendo a nuestra evolución. Pues a nivel planetario lo mismo. El mantra de la creación de un planeta es el mantra Aum. Mantra de Aum. Entonces, si leemos el principio del Evangelio de los Evangelios, Evangelio de San Juan, uno de los 4 Evangelios, dice, en principio era el Verbo era Dios y el Verbo estaba en Dios. El Verbo, el poder de la palabra, nos está refiriendo a nuestra palabra, es este mantra. Ya San Juan, que era un iniciado, sabía y dice muchas cosas con bastante profundidad, que en la creación está el mantra que es sonido, no dice el Aum, lógicamente, porque es un término más de tipo oriental, igual que
según qué cosas se han escrito en una cultura, se dicen con el lenguaje de esa cultura. Y en esa creación, pues lo que más conocemos es los llamados 7 días de la creación. Los 7 días de la creación que tengo yo aquí, que en determinada ocasión, pues los tengo aquí y que están en la Biblia. Pero fijaos la interpretación esotérica de algunos de los términos. El primer día se dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Pues los cielos está simbolizando, en el sentido más profundo, lo invisible, las energías invisibles, y la tierra, la energía material, que es visible. Lo invisible y lo visible. Ya estamos en una dualidad. Pero la tierra era informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios, la traducción sería logos, como si quisiera decir, el logos se cernía sobre las aguas. Y las aguas se ha utilizado para indicar, incluso la palabra océano, el éter que llena el espacio. El éter se le ha dado también este nombre de las aguas. Por lo tanto, las aguas sería el éter primordial. Y el logos, como hemos explicado antes, sobre ese éter primordial produce una elección de los distintos planos para su creación. Por lo tanto, necesita separarlos. Separación de las aguas. Que literalmente uno puede decir, ¿cómo las aguas se crean al principio de la creación? Cosas absurdas que no encajan, ¿verdad? Es simbólico la separación de las aguas. Y Dios dijo, haya la luz, y hubo luz. El mantran, hágase la luz. Un mantran como el que he dicho antes. Y entonces surge la vida. Y entonces vio Dios que la luz era buena y separó la luz, la vida, de las tinieblas, que sería el caos, el éter primordial. No en el sentido que decimos esto es caótico, está desordenado cuando hablamos en nuestro lenguaje cotidiano. El éter primordial, conocido como espacio, el acasa, el caos, y también virgen celestial. De tal manera que si ese éter es puro e inmaculado, pues da a luz un universo, y cuando ese universo vuelve a él, sigue puro e inmaculado. Por eso el símbolo más cósmico de la Virgen Inmaculada, siempre Virgen e Inmaculada, es el espacio siempre puro e inmaculado. Es decir, que lo de la Virgen, que no solamente es la madre de Jesús, Virgen, sino las madres de grandes seres, se ha dicho que han nacido de una madre virgen, es una expresión, tiene dos simbolismos. Uno de la constelación de Virgo. La constelación de Virgo. Cuando nació Jesús, pues había, bueno, esto sería ya entrar en esos detalles, había una relación con Virgo, y luego este que estoy ahora comentando. Y hubo tarde y hubo mañana, otra vez la dualidad. Segundo día, pues haya, dijo Dios, un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. Lo mismo, lo que he dicho antes. E hizo el firmamento y separó las aguas que están debajo del firmamento. Es nuestro universo y su manifestación, lo que estábamos diciendo. Y el firmamento lo llamó cielo, los planos sutiles, ¿verdad?, de espíritu, y hubo tarde y mañana, otra vez la dualidad. El tercer día, pues ya dio lugar a las aguas que están debajo del cielo y aparece lo árido. Y se hizo, bueno, lógicamente si no está la materia árida, no puede haber agua, el agua, pero bueno, lo árido sería lo físico. Y lo árido diole Dios el nombre de tierra, el reino mineral. Y las aguas reunidas las llamó mares. Y dijo, produzca la tierra hierba verde, árboles frutales, el reino vegetal. Aunque
según en qué, ahora diré algo que dice Blavatsky de los días de la creación del Génesis, muy interesante, porque hay algunas cosas que se refieren antes de la creación del planeta Tierra, porque los reinos, antes de la creación del planeta Tierra, estaban en planos más sutiles en otro planeta, que no lo he dicho antes, y ese planeta es la Luna. La Luna, que he dicho que es un planeta muerto, es la madre de la Tierra, no al revés. Como dice la ciencia actual, que posiblemente hubo un choque de un asteroide con la Tierra y de ahí se desprendió la Luna, que la considera más joven, y es al revés. Es mucho más vieja porque era el planeta cuyo logos, al morir, creó el planeta Tierra, el logos de la Luna. Por lo tanto, la Luna es nuestra madre, dependemos de ella, y a su vez ella, como hemos dicho, a nivel material depende de nosotros. Pues bien, en la Luna, los reinos actuales que están aquí tenían una apariencia más sutil, eran los arquetipos energéticos, en este sentido. Y luego, cuando aparece en la Tierra, el Logos lleva todo su contenido, aquí continúan su evolución. Entonces, en el cuarto día, sí, lo de los días, los años, ciclos rítmicos, y dice, Dios, fijaos, dos grandes lumbreras hizo. La lumbrera mayor, el sol, para el día, y la lumbrera menor, la luna. Donde está el sol y la luna, pues ahí han dicho, pues creó el sol y la luna. Y ya está. Y se queda así. Luego, en el quinto día, pues ya los animales, las aves, los peces, y aparece la frase, creced y multiplicaos. El mantra de la creación. Creced y multiplicaos sería como el sustituto del mantra que hemos dicho antes. Y luego en el sexto día hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, para que domine los peces y tal, y las aves del cielo, etcétera, etcétera. Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Y dijo, creced y multiplicaos. Otra vez lo mismo. Y aparece todo eso, y al séptimo día descansó, como si necesitara descansar. Eso es el relato de el Génesis con la interpretación. ¿Y qué nos dice Blavatsky en la Doctrina Secreta, tomo 1, sobre los días de la creación? Pues nos dice, lo tengo aquí, en la página 76, en 2 páginas habla. Doctrina Secreta, tomo 1. Sí, nos dice, casi al principio, cuando habla que la primera religión de las que tenemos es la indostánica, el hinduismo, luego la maceísta, la egipcia, luego la caldea, luego la judaica, y dice lo siguiente, después de decir ese orden de aparición de las religiones, es distinto de lo que estamos tratando, dice, esotéricamente, con X, es como... Sí, cuando dice la judaica dice que esotéricamente con S sigue la línea del babilónica, del magismo, la magia babilónica, como en la cábala. Sabéis que la cábala es la parte esotérica del judaísmo. Y exotéricamente con X es como en el Génesis y el Pentateuco, una colección de leyendas alegóricas que, leídos a la luz del Zohar, los 4 primeros capítulos del Génesis, donde está la creación, son fragmentos de una página altamente filosófica de cosmogonía. Dejados en su disfraz simbólico, son un cuento de niños, una horrible espina clavada en el costado de la ciencia y de la lógica, un efecto de karma. El haberlos dejado servir de prólogo al cristianismo fue un cruel desquite por parte de los rabinos, los cuales conocían mejor lo que significaba el Pentateuco. Es decir, las historias
de las religiones, de los que manejan las religiones, para decir esto sí, esto no, esto se quita, esto se cambia. Por lo tanto, aún así hay cosas que nos pueden servir, pero la historia de la humanidad ha sido lo que hay. Y luego en otra página, 269, más adelante, dice lo siguiente. Aquí está. Dice sobre el Génesis. Sepárese el primer capítulo del segundo. Léase el primero como escritura de los Eloístas, de Elohim, Eloístas. Y el segundo de los Jehovistas, de Jehová, Jehovistas. Muy posterior a aquellos. Y sin embargo, si uno lee entre líneas, se encuentra el mismo orden en que las cosas creadas aparecieron. Fuego, luz, aire, agua y hombre o tierra. Pues la sentencia del primer capítulo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, como hemos leído, es una falsa traducción. No son los cielos y la tierra, sino el cielo duplicado o doble, los cielos superior e inferior, o sea, la separación de la sustancia primordial. Lo que he explicado antes está aquí, que era luminosa en su porción superior y oscura en la inferior. Es el universo manifestado, en su dualidad de lo invisible y de lo visible. Dios separó la luz de las tinieblas y después hizo el firmamento, aire. Hágase, entrecomillado, un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Las aguas que estaban bajo el firmamento es nuestro universo manifiesto, visible, y las aguas sobre el firmamento, los planos invisibles. Es la simbología de las aguas como la energía en distintas dimensiones. Y dice, en el capítulo segundo, las plantas y las hierbas son creadas antes que el agua, lo mismo que en el primero. La luz es producida antes que el sol. Entrecomillado, Dios hizo la tierra y los cielos y todas las plantas del campo, antes que hubiese en la tierra, y cada hierba antes que creciera. Un absurdo a menos que se acepte la explicación esotérica. Las plantas fueron creadas antes de haberlas en la tierra, porque entonces no existía tierra alguna, como es ahora, y la hierba del campo existía antes que creciera como lo hace ahora. ¿Cuándo? En la cuarta ronda. Para esto, si uno no ha estudiado la cosmología, y en este tomo también explica lo que son las cadenas, los globos, las rondas de la creación, que, como lo simplifico en dos palabras telegráficamente, el conjunto de 7 planetas, 2 cuyo cuerpo más denso es el mental concreto, 2 el astral, 2 el etérico y 1 físico. Por ejemplo, la cadena planetaria, el único planeta físico es la Tierra. Los otros 6 son sutiles, que existen fuera de aquí. Entonces, la vida va, las oleadas de vida, los reinos van pasando cuando cumplen un ciclo de un planeta a otro. Por lo tanto, pasan, y ese circuito completo se llama una ronda, y luego tiene que hacer 7 rondas. Es decir, que eso hay que entenderlo con gráficos, el que no lo escucha por primera vez, y ver cómo una ronda es el circuito durante tiempos enormes de las oleadas de vida a través de los 7. Conforme van descendiendo hasta el planeta Tierra, se van densificando, pero después, a partir del planeta Tierra, como se va a planetas más sutiles, se va sutilizando. Luego vuelve, y cuando vuelven otra vez a la Tierra, están en un nivel más evolucionado, etcétera, etcétera. Y entonces, en el planeta anterior, o en la cadena anterior, está en unos niveles más sutiles. Y el planeta de la cadena anterior era la Luna, que era material. Y cuando se pasó a esta cadena, la Luna se ha
como no ha desaparecido del todo, aunque va camino de ello, es el satélite de la Tierra. En fin, quizá cueste para los que no sabían esto un poco, pero es lo que está refiriéndose. Por lo tanto, anteriormente a la existencia de los reinos físicos visibles, existían en planos más sutiles. De tal manera que eso progresivamente se fue densificando hasta llegar a los reinos tal como los conocemos. Eso es respecto al asunto este de los días de la creación. Por cierto, tengo aquí, que lo he cogido de hace años, todavía no las subí a YouTube, pues yo hablé en alguna conferencia sobre Julio Verne. Y más adelante, pues es posible que, porque eso ya hace muchos años, vuelva a hablar de Julio Verne. Pero uno de los libros más famosos de Julio Verne es Viaje a la Luna. Viaje a la Luna. Y yo recuerdo que es los primeros libros que leí en mi vida, cuando era pequeñito, los libros de Julio Verne. Entonces, tengo aquí pues algunas de las cosas, pero solo voy a seleccionar las que tienen que ver con el tema de la conferencia. De que Julio Verne, conocedor esotérico de ciertas cosas, aunque las expresó de un modo velado, porque el conocedor de lo que era real y lo que era fantasía, que lo mezcla en sus obras, pues vio lo que podía expresar. Estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? Julio Verne, del siglo XIX. De la Tierra a la Luna lo escribió en 1865 y Viaje alrededor de la Luna, está dividido en dos, 1869, fijaos, el tiempo que hace que escribió eso. Pues dijo en este libro que habló de influencias de la Luna en los plenilunios, como por ejemplo enfermedades. Dijo también que la relación entre la inclinación del eje planetario y la evolución de sus habitantes. A menor inclinación, la inclinación del eje de un planeta con respecto a la eclíptica. En el nuestro son 23 grados 27 minutos, ¿verdad? En el nuestro planeta. En otros planetas la inclinación es mayor o menor. Entonces dice que hay una relación entre la evolución, y esotéricamente es así. Júpiter tiene un eje muy poco inclinado, 3 grados solo. Es que Júpiter, que no solo es el más grande físicamente, es un planeta de las mismas energías que el Logos, de segundo rayo de amor, sabiduría. Es un planeta muy cercano al Logos solar y por lo tanto está muy evolucionado, mucho más. Bueno, la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar están espiritualmente más evolucionados que el planeta Tierra. Entonces habla de eso, de la relación entre los ejes. Cuando el eje de nuestro planeta se llegue a la verticalidad, entonces se convertirá en un planeta sagrado, como la mayoría. No somos sagrados igual que Marte y Plutón. No hemos llegado a esa evolución de ser un planeta sagrado donde el Logos recibe la quinta iniciación, igual que los seres humanos. El mal ya no existe. Y por lo tanto, pues hay una evolución muy grande. De tal manera que los planetas, menos Marte, la Tierra y Plutón, son planetas sagrados. Sus habitantes viven una mayor sutilidad, son invisibles en general. Y por lo tanto, eso lo apunta Julio Verne y dice, también habla por boca de uno de los personajes sobre la pasada habitabilidad de la Luna por seres humanos y animales, pero hoy extinguidos para siempre. Bueno, no entra en detalles, lo cita. Incluso habla de el movimiento sobre su eje no era igual al de la traslación, pero hoy son iguales por la influencia terrestre. Ya hemos hablado que el movimiento de la Luna no tiene movimiento de rotación y depende de la Tierra. Y también habla
en este libro del enfriamiento pasado de la Luna y el futuro de la Tierra por apagarse los fuegos interiores. Tiene que ver el fuego de Kundalini, que he hablado anteriormente, cuando se apaga es porque muere y por lo tanto se enfría, deja de tener fuego. Igual que un ser humano cuando morimos, el cuerpo físico se enfría, se apaga ese fuego. Es por dar un detalle también en relación con el tema que estamos hablando y del cual me estoy pasando de tiempo. Pero para ir terminando, pues, ¿qué más podríamos decir? Además de cosas que he hablado, como el Kundalini, el corazón, que es el corazón físico de la Tierra, que está en el centro, etcétera, pues decir algunas cosas. Ya he ido comentando la función de las lluvias, de los vientos, de los rayos. Sí, los rayos de las tormentas es la contraparte del Kundalini de la Tierra, que lo que he dicho es que sale la energía del Kundalini por los volcanes, pero también, aparte, los rayos que se producen en las tormentas, ese fuego es para descargar esa tensión eléctrica, energética que hay en este sentido. Y luego la perspectiva cósmica es la geometría. Todo tiene geometría y la Tierra tiene, además de su forma que conocemos, pues tiene los continentes, no siempre han sido igual. Esto, cuando se ve los mapas de la Lemuria o de la Atlántida, la configuración es distinta y en el futuro será también distinta. Hay continentes actuales que desaparecerán, surgirán otros y no va a ser mañana ni la semana que viene, pero en el futuro los continentes tal como son ahora van a cambiar, porque va cambiando, igual que los cuerpos humanos, va cambiando elementos internos y elementos externos. Y bien, sí, más o menos es lo principal de lo que quería comentar, teniendo en cuenta algún detallito más, como que en esa cadena, esas cadenas que he dicho antes, entre las que está la cadena terrestre, fijaos, no lo he dicho, pero para el que no lo sepa, se llama cadena terrestre porque el planeta más denso es la Tierra, pero se dice cadena de Venus cuando el planeta más denso es el planeta Venus. Y cada planeta de esos que se nombran del sistema solar pertenece a una cadena, con 6 planetas sutiles y uno denso. Y el denso es los planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, etc. Son distintas cadenas y por lo tanto la evolución no es de un planeta a otro, sino es dentro de su propia cadena. Esto que he dicho anteriormente. Y bien, y luego pues dentro de los lobos están también las mónadas. Las mónadas, que la he citado antes, son las que se van expresando de un modo evolutivo a lo largo del proceso de evolución. De tal manera que en la evolución, que es la última parte de esta conferencia, estaría, para entender esto que he nombrado de las cadenas, los globos, las rondas, la evolución de las mónadas, ya lo he ido diciendo, al improvisar he ido pasando y mezclando una cosa con la otra, pero esto estaría dentro de la evolución o desarrollo del planeta y con un destino o ley de cumplimiento, como lo nombra Vicente, y lógicamente algo que no voy a explicar pero que solo voy a nombrar, la jerarquía espiritual y Shambhala. Es decir, que no solo cuando empezó el planeta como planeta físico, sino cuando empezó la humanidad a desarrollarse como humanidad, entonces se creó lo que se llama Shambhala, con una serie de seres como Sanat Kumara y otros que vinieron de otro planeta más evolucionado como Venus. Estamos hablando de 18 millones de años y medio, 18 millones. Y entonces establecieron lo que se llama Shambhala. Shambhala en una isla que estaba en un mar, llamado Mar de Gobi, que ahora es el desierto de Gobi en
en Mongolia, el desierto de Gobi, en aquel entonces era un mar y había una isla. Y por conocimiento de la geometría espacial se fijó allí ese centro que sigue todavía, lógicamente, allí. Y ahí está Shambhala, donde están estos seres y otros de la humanidad que han ido evolucionando y se han ido incorporando. Y relacionado con Shambhala está la jerarquía espiritual de maestros espirituales, que son seres humanos que han ido evolucionando y han ido pasando al quinto reino. De tal manera que en la evolución de un planeta está este aspecto que la ciencia desconoce todavía en estos momentos. Shambhala y la jerarquía espiritual. Y por lo tanto, como en todos los planetas, cuando se inicia su proceso evolutivo espiritual, tienen que venir de otro lugar. Hay una solidaridad cósmica de unos sobre otros. Y luego, conforme los seres del mismo planeta van evolucionando, van ocupando puestos y los que estaban en esos puestos ya se marchan a otro sitio. Es un proceso no solo de aquí, sino cósmico. Y luego otra cosa, se habla mucho de la ley de gravedad. Todos sabemos lo que es la ley de gravedad, que atrae los cuerpos sólidos hacia el centro del planeta, pero ya no se sabe más. Pero la ley de gravedad depende también de lo espiritual. Lo espiritual, la dimensión del logos, que está, digamos, como en esencia en el centro, determina que haya dos leyes. Una centrípeta, ley de gravedad, que en un sentido amplio es la ley que permite el mantenimiento del planeta y por lo tanto su asimilación, y otra la ley de expansión, que es centrífuga, centrípeta y centrífuga. Entonces todo planeta, como todo ser humano, por un lado hay una tendencia hacia adentro, hacia la conservación y el alimento y la creación, y otra hacia afuera, hacia el proceso evolutivo de expansión. Eso también es un complemento para entender toda esta maravillosa e inteligente y amorosa y poderoso proceso de evolución. Y dentro de esto están, si no lo he dicho antes, las tres energías universales que tanto nombramos: voluntad o poder, amor e inteligencia. Sí que lo he dicho que en el cosmos, igual que están en nuestra tríada, nuestra esencia, y cuando nos vamos desarrollando estos potenciales se van actualizando. Pues lo mismo, en los planetas, sistemas solares y en todo el cosmos, el poder o voluntad de esa entidad que determina que tiene que haber una creación. La inteligencia para determinar cómo. Y por poco que sepamos, vemos que no es un caos, que hay un proceso inteligente, aunque a veces no lo veamos, enormemente, que nos trasciende de un modo infinito a los seres, la inteligencia humana en el proceso de la creación de cada planeta, de cada eso. Y luego, si captamos que todo tiende hacia una unidad, entonces entenderemos que la energía de amor también es cósmica, es universal. Inteligencia, amor y poder en todo el cosmos, determinando que todo va evolucionando hacia una unidad, hacia una armonía, hacia una síntesis en todo el cosmos, en todo el universo, en cada planeta y en cada sistema solar. Y luego, pues, ese impulso también, ahí está incluido el karma. Y karma no solo es humano, sino también hay karma en todos los reinos, en los planetas, en los sistemas solares, etc. Está el karma. Y ya no lo complico más, simplemente indicar como síntesis de que en la creación, en su composición y en la evolución de los planetas, que era el tema de la conferencia, por analogía como otras cosas, en grande y en pequeño como nosotros, pues hay un proceso invisible, fundamental, inteligente, amoroso, y de una serie de entidades encargadas por su envergadura de determinados tipos de acción para que todo se produzca y vaya evolucionando. Así que por mucho que los seres humanos en un momento como los actuales contaminemos el planeta pues no el planeta físico solo, sino este planeta espiritual no puede consentirlo y produce
se produce una serie de reacciones que se pueden ver desde un punto de vista materialista como algo físico, químico. Pero no se puede consentir que una evolución, no solo por la contaminación, por otros motivos, de millones de años, con un proceso evolutivo de la humanidad y de los demás reinos, porque un grupo de seres humanos quiera, se tenga que destruir, sea por esto, por armas nucleares, etc. Por eso no puede existir una guerra nuclear que destruya algo que lleva millones de años con grandes entidades desarrollando. Por eso a veces lo hemos comentado. Y Vicente lo dice, y otros también, que no son Vicente, lo he escuchado. La primera, y no es ningún secreto, en su libro Los misterios de Shambhala lo dice, la primera nación que lance un arma nuclear contra otra estallará en su mismo territorio y destruirá todas las fuentes de poder. No se destruirá el planeta, no puede haber una guerra nuclear. Y la contaminación, pues es algo que estamos pagando y vamos a pagar. Desastres naturales, etcétera, que no solamente es por la contaminación, hay otras causas, pero la contaminación que estamos produciendo por el egoísmo humano, pues está contribuyendo a ello. Pero esto también tiene un límite y no puede tampoco destruirnos. Es decir, que queramos o no, aunque se tenga que liquidar a grandes sectores de la humanidad, vamos evolucionando y vamos a seguir evolucionando en este planeta que tiene su proceso, su destino y está predeterminado. Otra cosa es ese margen de libertad que se deja a la humanidad como el único reino que podemos hacer estas cosas. Así que estamos formados por energías y la más densa es lo que se ve con los ojos y lo que la mayoría de la humanidad conoce. Pero la mayoría es desconocido. Incluso dentro de nosotros vemos el cuerpo físico, nos dicen que hay un sistema nervioso, un cerebro, pero los demás cuerpos, gran parte de la humanidad los desconoce. Pero cuando esto lo conocemos y lo vamos viviendo, decimos, ¿qué diferencia de unos conocimientos a otros? Y lo dejo aquí para no extenderme más y que podáis hacer, si lo deseáis, alguna pregunta sobre el tema antes de terminar. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre éter y prana? Sí, pues el éter sería, según lo que leo, la energía base. Sí. La energía base de donde surgen todas las demás energías, el éter. No el éter que nombra la ciencia, que la ciencia también ha hablado de éter, pero se refiere también a una energía sutil, por supuesto, invisible, pero cercana a la materia. Sino el éter con mayúscula sería la energía que llena todo el espacio, de la cual surgen. Y el prana sería la energía que viene del sol para alimentar vitalmente no solo nuestro cuerpo físico, sino el de todos los reinos de la naturaleza. Eso sería una de las diferencias. Entonces, si decimos cuerpo etérico, sí que podemos decir que hay un cuerpo etérico o vital que compenetra el cuerpo físico, sobresale unos centímetros. En nosotros, en las piedras, en las plantas, en los animales, en nosotros, cuerpo etérico, en el planeta. Y entonces dentro de ese cuerpo etérico hay una parte de energía más cercana a la materia, que sería el prana. El prana, que es invisible y que vitaliza. Tal lo entiendo así, no sé si será porque estamos hablando de cosas más... Van de la mano uno del otro, están como penetrados uno del otro. Sí. Entonces sería como una parte del éter, y ese éter con mayúscula también contiene los otros planos o dimensiones, el astral, el mental,
todas las dimensiones conocidas y otras desconocidas surgirían de ese éter, sería algo así. Sí, luego también tengo otra pregunta y es, ¿nuestra mónada de dónde viene? ¿Dónde estaba ubicada antes de entrar en las rondas? ¿O dónde estaría ubicada? ¿En este planeta, en el sistema solar nuestro o en el cosmos? Nuestra propia mónada. O sea, nosotros, por decirlo así. Si no estoy equivocado, porque no creéis que yo lo sé todo, que fui aprendiendo. Hasta donde llegues. Creo que viene del logo solar, básicamente, y no lo he dicho, pero cuando el logo solar se crea, parte de la energía que utiliza para la creación de su universo se diferencia en unos vórtices que luego es lo que van a surgir como planetas en la creación. Así como algunos de las teorías de la ciencia dicen que, bueno, que incluso hasta el planeta es más antiguo que el Sol, como más antiguo que la Luna y todas esas cosas, pues eso. Pero en esencia, que también en parte hay teorías científicas que lo dicen, en la creación de un sistema solar al mismo tiempo, o posterior al Sol, porque el Sol lógicamente tiene que ser el primero, es la fuente de vida de todo, se van creando los planetas, vórtices, que también desde cierto punto de vista son como chakras, chakras del logos. Y también, bueno, si lo quisiéramos complicar, aunque el logos de nuestro sistema solar es de segundo rayo, él recibe los 7 energías, los 7 rayos, aunque sea en esencia del segundo rayo de amor, por eso el amor, sabiduría, es el destino de todo su contenido, no solo de nosotros, sino de todo el sistema solar, pero cada planeta tiene un rayo, o está matizado por un rayo. Nosotros, el planeta Tierra, somos de tercer rayo, Venus es de quinto rayo, curiosamente, porque Venus en mitología se asocia a la diosa Venus, del amor. Sin embargo, el quinto rayo no es el del amor, es el de la mente concreta. Y además, es lo que nos caracteriza como seres humanos. Por eso, cuando los seres de la llama vinieron de Venus a crear la mente humana, pues entonces pues está relacionado. Entonces todo esto está produciéndose, los planetas. En fin, me he enrollado un poco. Pero todo eso es perteneciente a un ciclo ascendente porque el universo constituye las galaxias los sistemas solares y los sistemas solares los sistemas planetarios. Pero Sí, todo un tiempo, mayor a menor. ahí está todo Sí, hecho, sí, y luego se va reubicando. sí, Digo, ¿vale? sí. Y al hilo de esto yo quería preguntar. El logos solar, digamos que constituye el sistema planetario no donde él quiere, sino donde el karma le pone. Exactamente, sí. Cualquier logos solar, cualquier planeta, cualquier ser del universo se tiene que situar en un lugar geométrico elegido por motivos energéticos, lugar geométrico del espacio. Porque luego, pues, por ejemplo, nosotros recibimos influencia de las 12 constelaciones. Otra vez el número 12 viene de las 12 constelaciones, Aries, Tauro, Géminis, etc., ¿verdad? De tal manera que otros planetas o sistemas solares también pueden recibir de estas constelaciones, pero con otro ángulo de incidencia. Entonces las energías nos llegan, se trasladan de un lugar a otro con determinadas direcciones geométricas. Es decir, la geometría está en el cosmos, como está aquí, dentro, fuera, en todas partes, todo eso. Por lo tanto, la ubicación de un ser que se va a crear, planeta o sistema solar, es elegido geométricamente según su karma, según su evolución, para que esté relacionado con energías que le van a llegar.
Entonces, en algún momento he dicho, no sé si lo habré tomado en algún sitio, las energías astrológicas nos relacionan en el espacio horizontalmente y lo vertical se podía relacionar con la evolución, mayor evolución, menor evolución, es decir, la evolución implica que los más evolucionados influyen sobre los menos, humanos, planetas, el espacio vertical, y las influencias astrológicas serían algo más horizontal. No sé si esto puede encajar, ¿no? Sí, es que horizontalidad. Los planetas del sistema solar están en el mismo plano, excepto Plutón, que está un poquito desviado, y algunos ya no quieren tampoco hablar de Plutón, incluso en el mundo de la astronomía lo ven como un planeta. Aunque esotéricamente está Plutón, y no solo Plutón, sino otro planeta que no se ha salido a la manifestación, llamado Vulcano. Por eso en la astrología esotérica, Vulcano, de primer rayo, es un planeta también que está influyendo en la astrología esotérica, no en la ortodoxa. Pero quiero pensar, porque tú dices que Vulcano es